la puedo entender. Soy libre para escoger, ser fiel o perecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Bueno, estamos en un ambiente natural, en un ambiente refrescante, porque vamos a hablar de un hombre que estudió la naturaleza, un hombre que estudió las especies, que estudió los animales, que se fue al campo de lo micro, porque los que estudian el espacio sideral, pues se concentran en lo inmenso del espacio. Pero este hombre trabajó con células. Nos referimos, bueno, al hombre que cambió la cosmovisión de millones de personas y que sigue cambiando la cosmovisión en lo que tiene que ver con la vida, la forma de ver la vida, no la forma de ver a Dios, sino la forma de ver la vida, el origen de todas las cosas, porque si dijéramos la forma de ver a Dios, entonces entraríamos en una contradicción. Nos referimos al naturalista de Inglaterra, de principios del siglo XIX, Carlos Darwin, un hombre que es mencionado en cientos y cientos de centros de estudios, en miles de centros de estudios en el mundo entero, pero de igual forma es mencionado también en iglesias, en templos, en seminarios de diferentes religiones para contrarrestar sus enseñanzas. Nos referimos a Carlos Darwin. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas interesantes para bien de su vida. La nobleza de Dios no la puedo entender. Soy libre para escoger, ser fiel o perecer. No estamos hablando ahora necesariamente de Carlos Marx. Carlos Marx precisamente tomó de los escritos de Darwin y llegó hasta decir que ellos venían a ser como el fundamento de sus ideas relacionadas con algo que él denominó el materialismo dialéctico o el materialismo histórico o el materialismo científico. Se sintió feliz, hubo algarabía. De hecho, esta mezcla de Darwin y Carlos Marx hace precisamente que el comunismo tenga mayor fuerza. Y esto llega hasta Rusia y llega también hasta China. Y lógicamente que toda esta influencia se van a traspasar a América Latina y, ¿por qué no?, al mundo entero. Y se dice que Darwin fue a la iglesia y oró. Y oró de la siguiente manera: oh Dios, si tú me sanas a mi hija, yo prometo creer en ti siempre, o nunca dudar de ti. Pero lamentablemente la oración no fue escuchada y la niña murió. Se dice que la fe de Darwin se extinguió. En otras palabras, dejó de creer en Dios. Pero por una indisposición contra Dios pueden meter un veneno. Hay personas que no asimilan ciertas muertes y hasta vindican y justifican ciertas tragedias, ¿verdad? Y hasta se creen con el poder de otorgar salvación a aquellos a quienes Dios ha condenado. Por eso el que ama la verdad debe de tener mucho cuidado de no endiosar hombres y de no enfocarse tanto en el hombre. Mire, cuando Pablo predicaba, Pablo quería que a él lo discriminaran. En otras palabras, que lo analizaran para ver si lo que él estaba hablando era en verdad palabra de Dios, porque él estaba sujeto también a dificultades y a pasiones. Y estas personas, ¿por qué lo hacen? Bueno, han liberado sus mentes de Dios, piensan, ¿no? Y por ende, pues viven su vida a su manera y toman el emblema de ese movimiento liberal que habla acerca de la libre sexualidad. Cuando Dios ha establecido con claridad en su palabra, y el sentido común también así lo dicta, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Bueno, es una doctrina que algunos no han entendido, lo que es la renovación del arrepentimiento. Los puritanos lo entendieron, o la entendieron la doctrina. Los reformadores entendieron la doctrina. Martin Lloyd-Jones de Inglaterra entendió la doctrina. John Bunyan entendió esa doctrina de la necesidad de la renovación del arrepentimiento. Pero hoy en día
Hay personas que dicen que alguien puede morir en pecado y que no es necesario renovar el arrepentimiento porque la sangre de Cristo lo cubre. Para llegar hasta aquí tengo que pasar por una vía que conduce hasta el aeropuerto internacional de las Américas. Hay rocas, pero también puedo ver el mar Caribe. Y cuando veía el anchuroso mar, pensaba en Darwin, porque Darwin tuvo que viajar por muchos lugares interesantes, Suramérica, llegó hasta Ecuador, específicamente a una isla donde hay una cantidad inmensa de especies. Esta isla pues resultó interesante para él y allí duró específicamente 2 semanas. Bueno, si Darwin estuviera aquí, entonces buscaría elementos de esta hermosura para negar la realidad de la existencia de Dios. Sin embargo, en este lugar, en mi caso, yo adoro y bendigo al Señor, ¿verdad? Por lo que ya hemos dicho, por la vegetación, por las plantas, por las aves, por los gallos y las gallinas, porque usted escucha el sonar de las aves. Aquí hay nidos también. Darwin estudiaría esos nidos, pero no para comprobar la bondad de Dios, sino todo lo contrario, para negar la realidad de la existencia de Dios. Bueno, pero antes de llegar a Darwin, ese es el punto. Antes de llegar a Darwin, Darwin nació específicamente el 12 de febrero de 1809. Murió el 19 de abril de 1882. En otras palabras, Darwin vivió en una época donde ya había ocurrido la Revolución Francesa, pero no solamente esto. En Inglaterra había ocurrido también la gloriosa Revolución y en los Estados Unidos la Declaración de Independencia y también la promulgación de su Constitución, de la Constitución norteamericana. Es interesante observar que hay 2 líneas paralelas que no se juntan, como dijimos en un programa pasado. La influencia de los pensadores renacentistas o de la Ilustración, los pensadores renacentistas o de la Ilustración, y por otro lado, los pensadores de la Reforma. Ya usted conoce los nombres, ¿verdad? Lutero, Knox, Calvino. Y por otro lado, ya se han mencionado a Diderot, se ha mencionado también a este personaje, Rousseau, que resultó ser antítesis en lo relacionado con el conocimiento y lo postulado en cuanto a Dios y el hombre de Calvino. Es decir, fue la antítesis, teológicamente hablando, filosóficamente hablando, de Calvino. Algo que se debe destacar es que los que siguieron el pensamiento de la Biblia, no se olvide usted que los reformadores dijeron sola escritura, tuvieron como lema sola escritura, pero los de la Ilustración o los del movimiento renacentista dijeron sola razón. Sacaron a Dios y en otro lugar se entronó al Dios de la Biblia. Algunos historiadores destacan que en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que fue cuando Inglaterra se emancipó del predominio de la iglesia papista, no hubo muchas consecuencias en el sentido de muertes y de luchas sangrientas. En lo relacionado también con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con relación a Inglaterra, no se olvide usted de los pioneros, no se olvide usted de los puritanos, no se olvide usted de esos viajeros que fueron a lejanas tierras inhóspitas, desconocidas para ellos, pero ellos fueron allí buscando un lugar para adorar a su Dios, porque en Inglaterra había un gobierno déspota, tirano, en donde no permitía la libertad de culto, donde no había libertad de conciencia. Estas personas cuando se establecieron pagaban tributos, porque eran colonia en cierta forma, pero decidieron en un momento de su historia emanciparse. Allí estuvo George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, un hombre de paz. Fue enseñado en un ambiente cristiano, con tendencia calvinista. Sin embargo, el hombre no fue cristiano en su sentido pleno. Tuve la oportunidad de visitar su tumba y de visitar su casa.
Y se puede observar ciertamente una influencia cristiana. Pero hay una inscripción en su tumba que dice que era masón. Y el masón, pues, es una persona religiosa, pero filosóficamente con una mentalidad diferente. George Washington tenía una casa muy organizada, se hablan cosas negativas de él, tenía esclavos, ciertamente, pero sus esclavos eran bien tratados. Al observar precisamente la forma como estaba organizada su casa, veíamos las habitaciones de sus esclavos, también la forma como estaba distribuida su casa, cómo estaba organizada. Era una casa con una tendencia a la hospitalidad. Se casó, lógicamente, con una mujer pudiente. Algunos entienden que se casó por beneficio. Pero independientemente de todo esto, el hombre procuraba no contradecir la Biblia. Y no solamente él, sino todos los que tuvieron que ver con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y con la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, la emancipación no produjo consecuencias, como ya se ha dicho, difíciles, sangrientas. Y alguien preguntará, ¿y por qué usted dice esto? Bueno, por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que siguió la línea de la Ilustración, del Renacimiento, de los pensadores de los cuales ya hablamos, bueno, fue una revolución de sangre. Me encantó un documental que vi de un intelectual cristiano, donde cada vez que mencionaba la palabra Revolución Francesa, ponía la guillotina. Y me dije a mí mismo, wow, qué bien, qué puntual fue. Porque ciertamente, si un símbolo debería tener la Revolución Francesa, es la guillotina. Porque el mentor de esta revolución, ya conocido por ustedes, Maximilien Robespierre, llevó a cientos y cientos de personas a la guillotina. Y él quería una república de virtudes. Y la forma de tener esa república de virtudes era a través de lo que ya ustedes conocen, del terror. Es decir, que todos aquellos que no estaban de acuerdo con la revolución, había que eliminarlos. El hombre que había hablado acerca de la pena capital y que estaba en contra de la pena capital, ahora él mismo se convierte en un déspota y un tirano. ¿Y a dónde fue a parar este personaje? A la guillotina también. Y los que estaban con él. Porque a uno de sus amigos, precisamente por oponerse o por cuestionarlo, también le arrancó la vida. ¿Y qué medio utilizó? Pues lo que ya se ha dicho aquí, el instrumento de la guillotina. Esto debe llevar a una reflexión al telespectador. Y la reflexión debe ser la siguiente. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿El camino de la lógica, el camino de la razón o el camino de Dios, el camino de sola escritura, el camino de la palabra de Dios? En toda esta serie hemos apelado a un texto de la Biblia mencionado por el Señor Jesucristo, donde Él dice que la sabiduría debe ser justificada por sus hijos. Donde nosotros parafraseamos lo siguiente: la sabiduría es justificada por sus hechos, la sabiduría es justificada por sus resultados. Entonces tenemos a George Washington y a los que estaban con él, y vemos la prosperidad norteamericana, y vemos el orden, vemos la justicia, vemos el respeto a la dignidad humana. Estamos hablando de los inicios de esta nación. Las cosas han cambiado mucho en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque en lugar de mantener una consistencia con sus fundadores que respetaron los criterios bíblicos, han dado un giro y se han ido detrás de la Revolución Francesa, es decir, del pensamiento renacentista o de la Ilustración. Lógicamente, el pensamiento de los reformadores no produce brillo en este mundo caído. No es un pensamiento donde la gente puede envanecerse, porque toda la gloria es para Dios. Pero en el pensamiento o en la idea o en la enseñanza del Renacimiento, pues la gloria es para el hombre. De ahí es que a estas personas se les conoce como ilustradas, como personas cultas, ¿verdad? Que conocen de todo. Y los seguidores de sola escritura como personas encerradas, incultas y que tienen una cosmovisión limitada. Y no es así. Porque Juan Calvino, por ejemplo, fue un hombre cultísimo, fue un hombre con una cosmovisión amplia. Él amaba el arte, pero el arte verdadero.
Él amaba la música, pero la buena música. En otras palabras, no eran personas enajenadas, aunque también sabían que su reino no era de este mundo, que su reino era el reino celestial. Bueno, pasamos a Darwin entonces, después de haber visto, ¿verdad?, la influencia de los norteamericanos y la influencia de los europeos y también la influencia de Inglaterra, porque Inglaterra, no se olvide usted, tuvo una influencia de parte de los puritanos y esa revolución gloriosa fue gloriosa precisamente porque no hubo mucho derramamiento de sangre. Entonces Darwin, estamos hablando de cuántos siglos, de un siglo, 2 siglos después. Darwin había sido influenciado por la filosofía de su tiempo. Por ejemplo, en Alemania estaba de moda el cristicismo. ¿Qué es esto del cristicismo? Se le conoce también como movimiento de alta crítica. Era un cuestionamiento a la verdad verdadera, a la palabra de Dios. Al parecer, Alemania ha sido un blanco de ataque del enemigo. Y cuando hablamos del enemigo estamos hablando del adversario de Dios. Y esta influencia de los pensadores de Alemania que cuestionaban la Biblia llegó hasta Inglaterra. Y Darwin era parte del mundo académico y del mundo intelectual. De hecho, Darwin fue influenciado por un pensador alemán. No estamos hablando ahora necesariamente de Carlos Marx. Carlos Marx precisamente tomó de los escritos de Darwin y llegó hasta decir que ellos venían a ser como el fundamento de sus ideas relacionadas con algo que él denominó el materialismo dialéctico o el materialismo histórico o el materialismo científico. Se sintió feliz, hubo algarabía. De hecho, esta mezcla de Darwin y Carlos Marx hace precisamente que el comunismo tenga mayor fuerza. Y esto llega hasta Rusia y llega también hasta China. Y lógicamente que toda esta influencia se van a traspasar a América Latina y, ¿por qué no?, al mundo entero, incluyendo Asia, específicamente hablamos ahora acerca de Vietnam y hasta Medio Oriente en algunos casos. Bueno, pues Darwin estaba siendo afectado por esta corriente de pensamientos. Lo que queremos connotar con esto es que las teorías de Darwin no son nuevas, forman parte de un engranaje filosófico y de un engranaje, ¿por qué no?, hasta metafísico y en algunos casos hasta mitológico. Es decir, que no vamos a menospreciar a Darwin en lo que tiene que ver con sus hallazgos, con su descubrimiento científico, pero que hay que entender también, debemos entender también que Darwin era una persona influenciable. En otras palabras, él podía tomar estos descubrimientos reales, científicos, verificables, y unirlos, como nosotros creemos, a sus ideas, a sus concepciones, a sus propias creencias y a la influencia que había tenido de otros pensadores. Cuando retornemos, vamos a hablar acerca de la familia de Darwin y de un suceso que le ocurrió a él, que le cambió el norte, que le cambió la vida. Nos referimos a la muerte de una de sus hijas, con apenas 10 años. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas interesantes para bien de su vida y para bien de toda su familia. La nobleza de Dios no la puedo explicar. Decido en mi corazón creer o rechazar. Escojo